Este sermón de Corpus Christi va a ser la continuación del sermón de ayer de las primeras vísperas, en que repasábamos las declaraciones magisteriales desde el comienzo de los tiempos, desde los más antiguos concilios romanos hasta el Concilio de Trento. Ya en el Concilio de Trento la doctrina sobre la Eucaristía llega a su culminación. Continuando, por lo tanto, con el último carta del Papa Inocencio III en el siglo XIII, la siguiente cosa que hay que mencionar es el Concilio Ecuménico IV de Letrán, en el año 1215. Allí ese concilio va a determinar dos cosas muy interesantes. Dice, en palabras de aquellos mismos obispos: todo fiel de uno y otro sexo, después que hubiere llegado a los años de discreción, confiese fielmente él solo, por lo menos una vez al año, todos sus pecados al propio sacerdote, y procure cumplir, según sus fuerzas, la penitencia que le impusiere, recibiendo reverentemente, por lo menos en Pascua, el sacramento de la Eucaristía. Fijaos, el concilio, con el poder de atar y desatar, es un concilio ecuménico de todos los obispos, dice que por lo menos una vez al año confiese cada uno sus pecados al sacerdote. Pero además, para dejarlo claro, dice él solo, o sea, confesión individual, por lo menos una vez al año. Y después añade otra cosa: recibiendo reverentemente, por lo menos en Pascua, el sacramento de la Eucaristía. La gente ya, en la concepción tan reverente que tenía de este misterio, ya no estaba comulgando ni una vez al año. Y entonces los obispos dicen no, ambos sacramentos, por lo menos, lo mínimo que todos deberían recibirlo es una vez al año. Pero dicen los obispos, a no ser que por consejo del propio sacerdote, por alguna causa razonable, juzgare que debe abstenerse algún tiempo de su recepción. Es decir, todos deben comulgar si están preparados. Si el sacerdote juzga que de momento debe abstenerse, que no comulgue. Siguiente intervención. El concilio, esto he dicho, que era el concilio IV de Letrán. El concilio ecuménico de Constanza, en el siglo XV, va a afrontar una cuestión interesante, y es que hubo algunos herejes que decían que todos los fieles era necesario que recibieran la Eucaristía bajo las dos especies. El mal no estaba en decir que se podía comulgar bajo las dos especies. El mal estaba en que ellos decían que lo de comulgar bajo solo una especie, solo con el pan, era algo que Jesús no quería, porque había instituido dos especies. Entonces, este concilio ecuménico, de nuevo, todos los obispos, dirá lo siguiente: como quiera que en algunas partes del mundo hay quienes temerariamente osan afirmar que el pueblo cristiano debe recibir el sacramento de la Eucaristía bajo las dos especies de pan y de vino, dirá al final que si bien en la Iglesia primitiva este sacramento era recibido por los fieles bajo las dos especies, sin embargo luego se recibió solo por los consagrantes bajo las dos especies y por los laicos bajo la especie de pan. Como quiera que ha de creerse firmísimamente y en modo alguno ha de dudarse que, y aquí viene lo importante, lo mismo bajo la especie de pan que bajo la especie de vino, es decir, tanto lo uno como lo otro, se contiene verdaderamente el cuerpo entero y la sangre de Cristo. Es decir,
En cada una de las dos especies se contiene el cuerpo entero y la sangre de Cristo. Luego ellos dijeron, no. No significa que esté prohibido que los fieles lo reciban bajo las dos especies, no, eso tampoco. Lo que está mal es pensar hacerlo bajo una especie es algo incorrecto, se debe hacer de la otra manera. Se simbolizan dos cosas distintas bajo las dos especies, pero el concilio dejó esto tajantemente sentenciado ya en el siglo XV y veremos que se va a repetir de nuevo en el concilio de Trento. El concilio de Florencia en el siglo XV, 1439, va a mencionar la Eucaristía otra vez, diciendo que al vino se debe añadir una cantidad muy módica de agua. ¿Por qué? Dice el concilio, se cree que el Señor mismo instituyó este sacramento en vino mezclado en agua, de agua. Luego, porque así conviene para la representación de la pasión del Señor. Y después añadirá más adelante que también significa la unión del pueblo cristiano con Cristo. Cristo simbolizado en el vino y nosotros tan poca cosa en el agua. Esto es un tercer simbolismo. Y ya llegamos a ese gran, inmenso concilio que comienza en el año 1551, que es el concilio de Trento, 1551 bajo Julio III. Este concilio va a decir estas palabras tan bonitas al comienzo: el sacrosanto, ecuménico y universal concilio de Trento, reunido legítimamente en el Espíritu Santo, reunido en el Espíritu Santo. No es una mera reunión de obispos y ya está. No, reunido en el Espíritu Santo. Es una reunión santa. Lo ha dicho, sacrosanto concilio. Hay reuniones lúdicas, hay reuniones simplemente para aprender, hay reuniones de muchos tipos. Un concilio es una reunión sacrosanta en el Espíritu Santo, en la que van a dialogar y a orar y a pedir que esté ahí el Espíritu. Por lo tanto, los concilios deben ser escuchados siempre con la reverencia con que escuchan no ya los hijos a sus padres, sino los fieles a sus pastores sagrados, pero no uno, todos a la vez. No se puede equivocar todo el episcopado, porque ellos son los custodios de la fe. Y de hecho, dice en ese comienzo el concilio, que se juntó con el fin de exponer la verdadera y antigua doctrina sobre la fe. La verdadera y antigua doctrina. Tantas veces se acusa hoy día de que la Iglesia, una cosa es lo que Cristo decía y otra cosa es lo que decís vosotros. No, nos hemos reunido para exponer la verdadera y antigua doctrina sobre la fe. Cristo no lo dejó a vosotros, lo dejó a sus apóstoles, a sus sucesores. Tenía como uno de sus principales deseos, dice el concilio, arrancar de raíz la cizaña de los execrables errores y cismas que el hombre enemigo sembró. Hay que tener cuidado con la doctrina, porque hay buena semilla y mala semilla. Y la labor del pastor no es solamente acariciar a las ovejas, no es solamente mostrarles amor, hay que arrancar la mala doctrina, arrancar de raíz, la cizaña de los execrables errores y cismas. Y dice sobre la Eucaristía que la dejó nuestro Salvador en su Iglesia como símbolo de su unidad y caridad, con la que quiso que todos los cristianos estuvieran entre sí unidos y estrechados. Es decir, el misterio
que tenemos aquí sobre el altar nos une a nosotros, nos reúne. Es símbolo de unidad en todas partes del mundo. Todos los fieles cristianos se reúnen en torno a la Eucaristía, a ese misterio del cuerpo y sangre de Cristo. Así pues, el mismo Sacrosanto Concilio, al enseñar la sana y sincera doctrina acerca de este venerable y divino sacramento de la Eucaristía, que siempre mantuvo y hasta el fin de los siglos conservará la Iglesia Católica, enseñada por el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y amaestrada por el Espíritu Santo, que día a día le inspira toda verdad. Va a hablar de la Eucaristía, sí, el concilio, pero debemos reparar en lo que dice justo antes de esa enseñanza, porque hay una contraposición tan grande entre esa visión humana de la Iglesia, la visión de los que no tienen fe y que encima, cuando hay un debate, siempre gritan: yo soy tan cristiano como tú, yo creo tanto como tú. Pero después a la Iglesia la consideran traidora a la voluntad de Cristo, la consideran que enseña otras cosas que no. Todos los obispos del mundo, concilio ecuménico tras concilio ecuménico, dirán no. Se mantiene hasta el fin de los siglos en nosotros lo que Jesús quiso. Se mantiene y se conservará porque está enseñada por el mismo Jesucristo y el Espíritu Santo día a día le inspira toda verdad. Por lo tanto, debemos en esta época estar más vigilantes que nunca contra esa forma de ver a la santa Iglesia. Dentro de ellos hay también pecadores, pero la Iglesia es santa, porque es otro misterio distinto del de la Eucaristía. Y en ese misterio de la Iglesia, el más grande tesoro es la Eucaristía. Y por eso, lo siguiente que va a decir después de esas palabras que he leído, va a ser sobre la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Y dirá que después de la consagración del pan y del vino se contiene verdadera, real y sustancialmente nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y hombre, bajo la apariencia de aquellas cosas sensibles. Cosas, pan, vino, cosas. Eso es lo sensible, lo que aparece a los sentidos. Pero allí se contiene verdadera, real y sustancialmente nuestro Señor Jesucristo. Va a decir que así lo creyeron todos nuestros antepasados, el concilio, que así con palabras claras y expresas lo atestiguó él, Jesús, a sus apóstoles, que está esto conmemorado por los santos evangelistas y repetida después esto mismo por San Pablo en sus cartas, y que la clarísima significación de las palabras que hay en las Escrituras así fueron entendidas por los santos padres, es decir, los escritores de los primeros siglos que hablaron sobre las cosas de la fe, sobre la teología, y que algunos han dicho cosas contrarias contra el universal sentir de la Iglesia, que como columna y sostén de la verdad detestó por satánicas estas invenciones escogitadas por hombres impíos, a la par que reconocía siempre con gratitud y recuerdo este excelentísimo beneficio de Cristo. Vamos a quedarnos aquí porque el concilio todavía dijo algunas cosas más que mañana completaré en el tercer sermón, pero la presencia real de Cristo, mantenida generación tras generación, defendida contra los enemigos,
todo un continente creyó en la presencia de Cristo. Todos sus reyes, todos sus nobles, desde los mendigos hasta los arzobispos, todos se arrodillaban ante la Eucaristía. Fijaos qué época en que la fe reinaba. Había también pecado, pero bueno, yo he conocido a gente que tiene fe, también tiene pecados, las dos cosas a la vez. Pero eso sí, en una época en la que Cristo reinaba, tened en cuenta que el demonio está muy proclive a echar toda la basura que puede sobre esa época. Pero era una época en la que toda la cristiandad, no se decía Europa, la cristiandad se alimentaba de la Eucaristía, veneraba a la Eucaristía. Las grandes catedrales en el fondo eran las maravillosísimas arcas donde se guardaba la Eucaristía. Que todos nosotros, en este día tan santo, en este día que para mí, os lo digo sinceramente, es mucho más querido que otros días, que en este día veneremos la Eucaristía con todo nuestro corazón y además tenemos la inmensa suerte de que en apenas 10 minutos lo tendremos sobre el altar y podremos ver, mientras lo sostengo con mis manos, con nuestros propios ojos. Allí se contiene Jesucristo, allí se contiene. Y solamente el hecho de mirarlo con fe ya produce efectos en las almas. Que este Corpus Christi, en esta misa, pongamos más amor que nunca lo hayamos puesto en la Eucaristía en todas nuestras vidas.